Buenas noches. Entonces, les decía si alguien se acuerda qué es violencia o qué es acoso laboral, ¿no? Para hacer como un repasito de lo que hemos ido avanzando. ¿Quién me quiere decir qué es acoso laboral? O por lo menos un Jinky, ejemplo. buenas noches. ¿Me Buenas noches. escuchas? Sí, escucho, Martina. Parece que hay gente que no puede ingresar, solo por si podrías mirarlo. Ya, a ver, está bien. Hay dos personas, Loreto y Lidia Avarona, las dos que han ingresado. Nadie Vale, más. perfecto, muchas Ya gracias. están ingresando, es que recién están ingresando, creo. Bueno, gracias a vos. Voy a estar atenta, por favor, si es que me dicen, no me voy a hacer la introducción antes de empezar la clase para dar un poquito más de tiempo, ¿no? Como les decía, estamos todos cargados de actividades. Quería preguntarles si alguien me puede decir qué es acoso laboral o por lo menos darme un ejemplo de acoso laboral. ¿Quién se anima? Nadie se anima, a ver, nadie se acuerda qué es acoso laboral. ¿Están presentes? ¿Quiénes han asistido a la anterior clase? Si me podían, por favor, decir. Buenas noches, licenciada. Buenas Hola, noches. Loreto. ¿Cómo estás, Ya, Loreto? aquí estamos, recién pudiendo ingresar. El acoso laboral es cuando alguna persona, digamos, uno entre a algún trabajo y le estén, me estoy recordando, digamos que le exijan, digamos, si yo entro a trabajar en algún lugar y me exijan que yo siga trabajando, aunque ya no sea mi hora, pero siga trabajando de el trabajo hasta tarde la noche o aunque ya no me tocaría entrar a trabajar, pero me sigan. Eso también entiendo, ¿no? Que es un acoso laboral para mí. Gracias, Loreto, por haber participado. ¿Quién más me puede decir que si se acuerda Gracias. qué es acoso laboral? ¿Puede dar un ejemplo? ¿Alguien más? ¿Quién más se acuerda? A ver, hemos dicho que el acoso laboral es un comportamiento no ético en el entorno laboral, ¿no es cierto? Y como ha dicho Loreto, algo que implica hostigamiento persistente y sistemático, ¿no? Que quiere decir que tiene que ser continuo y se puede manifestar de diferentes formas, ¿no? Hemos dicho que se puede manifestar en la humillación, en la intimidación, en la discriminación, ¿no es cierto? También hemos dicho que el acoso laboral puede ir desde el jefe hasta la última persona, puede ser, por ejemplo, el portero de la institución. ¿Quién me quiere dar algún ejemplo? Ya sabiendo, ya Loreto nos ha dicho más o menos, ya hemos podido recordar qué es el acoso laboral. ¿Quién se anima a darme un ejemplo? Nadie se anima a darme un ejemplo. Nadie está, Loreto, compañera. sí creo que no hay La otra nadie. compañera. La única que estás participando creo que es Loreto y yo, nadie más y la Martina. Pero nadie más se anima a darnos un ejemplo. Bueno, entonces vos, Loreto, no te animas a darnos, bueno, ya nos has dado un ejemplo o algún ejemplo que hayas conocido de alguien que sufre acoso laboral, Loreto. Digamos, más o menos
de una señora que estaba trabajando, entró a trabajar a un restaurante y, digamos, ella le hablaron para ayudanta, pero ¿qué pasaba? Que las ayudantas, las otras, las más antiguas de sus mismas compañeras, la estaban discriminándola a ella. ¿Por qué razón? Porque era nueva, ella no tenía autorización de nada y, y la discriminaban y todo el mal que, digamos, que le querían hacer, como se dice, pisar el palito a la nueva porque era nueva para que así mismo su jefa la saque del trabajo. Sería ese ejemplo, ¿no? Que sí, hay casos así que suceden en un trabajo. Bueno, Muchas gracias. Gracias, Loreto, por participar. Bueno, yo voy a estar gracias. atenta para la admisión. Por favor, me van a decir. Vamos a empezar ya el tema porque me lo habían creado el Zoom como para hacer admitir, pero estoy admitiendo, ¿ya? Ya, Vamos a compartir el tema. Gracias. Si alguien ve, por favor, me ya, avisa. gracias. ¿Se ve la pantalla completa? ¿Sí? Sí, listen. Sí, Licen, se ve. Gracias. Entonces, bueno, ahora hemos visto, ya les decía, la ley 348, hemos visto las clases de violencia, incluso hemos hablado de violencia política, ¿no? Y es importante que veamos cuál es el debido proceso en casos de violencia contra la mujer, porque estamos viendo, ¿se acuerdan las estadísticas de la anterior semana? Y hoy día ha salido una estadística en las redes sociales donde nos dicen que con el feminicidio de ayer sucedido en Cochabamba, de enero a la fecha son 79 casos de feminicidio, son estadísticas del Ministerio Público. Entonces, vean cómo los casos de violencia se van incrementando año tras año, ¿no? Imagínense, no hemos acabado el año y tenemos 79 casos de feminicidio. ¿Se acuerdan que hemos visto igual allá en el Beni los casos de violencia segregados por violencia sexual, violencia intrafamiliar, etcétera, ¿no? Y es por eso que tenemos que ver y nosotras o todas conocer cuál va a ser el debido proceso en casos de violencia contra la mujer. ¿Habrá o no habrá el debido proceso? ¿Habrán cuellos de botella o no cuando iniciamos una demanda de violencia intrafamiliar? ¿Qué significa el debido proceso? No vamos a dar primero un concepto para decir que el debido proceso es un concepto elemental, es un concepto que tiene que estar presente desde que la víctima se anima a romper el círculo de la violencia para la defensa de los derechos humanos de las personas, pero no solamente estamos hablando de las personas que denuncian un hecho de agresión o un hecho de violencia o un delito, también de las personas que han sido demandados. ¿Qué significa? Que el debido proceso tiene que estar inserto en el proceso desde que cualquier persona se anime a realizar o hacer una denuncia. Entonces, la exigencia estricta es también la exigencia estricta, la observancia de los principios, de las normas en los estados que respetan los derechos humanos, ¿no? Entonces, estamos viendo que el debido proceso es un concepto que tenemos nosotros que manejar, que tenemos que conocer. También el debido proceso es un principio jurídico procesal por el cual
toda persona tiene derecho a ciertas garantías. ¿Qué significa? Todas las personas tenemos derechos que nos da la Constitución Política del Estado a garantías mínimas, independientes, para asegurar un resultado justo, un resultado equitativo dentro del proceso, ¿no? Al permitirle la oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones que consideran legítimas frente al juez. Estamos hablando que el debido proceso no solamente se opera en casos de violencia intrafamiliar y doméstica. El debido proceso se opera o se debe operar en todas las demandas, en todas las denuncias, tanto, por ejemplo, de asistencia familiar, de guarda, de divorcio, en las demandas de materia civil, laboral, etcétera, ¿no? Para que cuando una persona que se ha animado a hacer una denuncia pueda entonces tener un resultado justo. Hay una persona, perdón, que no se ha podido conectar, pero yo he aceptado, no sé. Entonces, el debido proceso se encuentra también inserto en la Declaración Americana. En la Declaración Americana nos habla bajo el epígrafe de derecho a la justicia. ¿Y quién nos habla con referencia al derecho a la justicia? Nos habla prevé que toda persona, dice, todas las personas deben disponer de un procedimiento sencillo, de un procedimiento corto, de un procedimiento, nos dice, en el cual la justicia ampare contra los actos de la autoridad que violen en prejuicio suyo. Algunos de los derechos fundamentalmente que está consagrado, ¿dónde? Está consagrado en nuestra Constitución Política. Van a disculpar, aquí veo un mensaje que dice no se escucha. Si me pueden decir si están escuchando todos o no. Perfectamente, Licen. Muchas gracias. Entonces, seguimos hablando del debido proceso. También debemos indicar que la Corte Interamericana ha establecido en una de sus sentencias que todas las personas que han sufrido alguna violación de sus derechos humanos, ¿no? Tiene derecho a obtener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y el establecimiento de las responsabilidades correspondientes a través de la investigación y el juzgamiento que previenen los artículos 8 y 20. Sí. Entonces nos dice que cualquier persona, les decía, no solamente estamos hablando del área de una de las solo de una área, estamos hablando de toda el área jurídica, ¿no? Por eso les decía cualquier persona. Entonces es importante, nos dice, para también tener un órgano competente, ¿no? Porque sabemos muy bien que la justicia está dividida en áreas, ¿no? Área laboral, área civil, área niñez. Entonces, cualquier persona que ha sido agraviada puede recurrir a nuestros tribunales. Es un mandato nos dicen, de los artículos 8 y 25 de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. Y el artículo 8 también nos habla de las garantías judiciales. ¿Y qué dice las garantías judiciales? Nuevamente se vuelve a referir a todas las personas en general que tienen derecho a ser oídas con la debida garantía dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente
independiente, imparcial, establecido con anterioridad por la ley en la sustanciación de cualquier, estamos admitiendo a otras dos personas, es la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos civiles y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o cualquier otro carácter. Estamos viendo otra vez otro artículo que nos habla de las garantías judiciales. Entra una persona y se ha salido. El artículo también habla, 25, nos habla de la protección judicial. ¿Qué se refiere a la protección judicial? La protección judicial se refiere a que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo, rápido, no quiere decir que no podemos tener un proceso años y años, y además que ese proceso tiene que ser efectivo ante todos los jueces o tribunales competentes que le ampare contra actos que violen los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley, la Convención. También, aun cuando esta violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones, ¿no? Entonces, estamos viendo, además, que todos los estados, y Bolivia, al haber ratificado todas las convenciones con la Constitución del año 2009, se ha comprometido a, por ejemplo, a garantizar que las autoridades competentes previstas por el sistema legal boliviano tiene que decidir sobre los derechos que toda persona interponga en su recurso. También tiene que desarrollar las posibilidades de recurso judicial, ¿no? Por aquí en Bolivia tenemos varios recursos que nos plantea la ley de acuerdo a la materia y a la competencia. También nos dice que todos los estados se han comprometido a garantizar el cumplimiento por las autoridades competentes de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. El Estado también se ha comprometido a la preservación del debido proceso, y esta preservación del debido proceso reside en que los estados tienen que ser eficaces, tienen que tener la protección de los derechos y además requiere de la debida observancia de los derechos sustanciales, la consagración de garantías procesales que aseguren la salvaguarda de los mismos. Entonces, estamos hablando del debido proceso, ¿no? Entonces, que todos los estados tienen la obligación. Con referencia a la conducta en derechos humanos, estamos viendo que en temas de violencia, dice que ya sabemos que es violencia, es cualquier acción o conducta, y no nos vamos a cansar de repetir porque consideramos que el tema de la violencia es importante. Es cualquier acción o acto o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces estamos definiendo qué es el tema de violencia, porque es lo que nos está llevando esta materia. Entonces, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha realizado estándares internacionales y ha destacado la forma. Estos estándares los ha realizado en diferentes sentencias
por lo tanto, son aplicables a la garantía de los derechos de las mujeres y especialmente al acceso a la justicia, y vamos a ir desgranando cuáles son esos estándares que tienen todas las mujeres que han sufrido violencia. Primero estamos el tema de la celeridad, que significa que el proceso tiene que realizarse en el mayor tiempo posible. No podemos hablar de un proceso que dure varios años. Tiene que haber la imparcialidad, ¿no? de las autoridades, empezando de la policía, terminando en la última autoridad que va a conocer el expediente. La exhaustividad, que tiene que ser todas las personas o las autoridades que están dentro del proceso tienen que llevar estas denuncias de manera oportuna, especialmente nos dice en casos de violencia contra la mujer. ¿Cuál es el fundamento del debido proceso en casos de violencia? Es una tutela judicial y que tiene que tener 3 aspectos. Primero, el derecho al acceso real, libre, amplio e irrestricto al órgano judicial, a efecto de satisfacer determinadas pretensiones. Al derecho a que la atención de las pretensiones se desarrolle conforme al debido proceso, que significa según las normas vigentes y los estándares aceptados como necesarios para hacer posible la eficacia del derecho y el derecho a la efectividad de la sentencia, es decir, a que la decisión final sea susceptible de ser ejecutada. De nada me serviría si es que yo he iniciado un proceso ya después de 3 o 4 años y no se puede ejecutar la sentencia porque el agresor o la persona que ha sido condenada nunca va a cumplir su sentencia en el penal, ¿no? Y es así que nosotros como Oficina Jurídica para la Mujer tenemos desde más de 10 años casos de violencia sexual con sentencia ejecutoriada a agresores por 15, por 20 años, que lamentablemente, porque ha durado tanto el juicio, 5, 6 o 7 años, y finalmente se ha ejecutoriado la sentencia, entonces no pueden, o sea, no hay institución o autoridad alguna que haga cumplir con estas sentencias. Ya las víctimas se cansan y tenemos sentencias sin ejecutar. Significa sin que esa persona, como les decía, haya ingresado a la cárcel. En la legislación nacional e internacional, entonces, con referencia al debido proceso y con referencia al tema de la violencia, ya hemos hablado de la Constitución Política del Estado, que es el artículo 15, parágrafo 2, que nos hemos referido en la anterior clase. También tenemos la Ley contra la Violencia Política, que hemos visto en la anterior clase también, que es la violencia y el acoso político. Hemos visto las formas, hemos visto dónde denunciar. También tenemos la Ley contra el Racismo y toda forma de discriminación. Por supuesto, la Ley 348, que es la ley para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. La Convención Interamericana de los Derechos Humanos. Una convención que es importante que todos y todas tengamos por lo menos el conocimiento mínimo, es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que se llama la Convención Belén de do Pará. Entonces, entrando ya a la Convención Belén de do Pará, nos dice que es un conjunto de obligaciones inmediatas, y Bolivia ha suscrito esta convención, en casos de violencia intrafamiliar. Además, la convención incluye procedimientos legales justos, eficaces para las mujeres que han sido sometidas a un acto de violencia. La adopción de medidas penales, ya Bolivia, como ha ratificado hace años la Convención Belén de do Pará,
ya el 2013 ha promulgado la Ley 348, sancionando la violencia en sus diferentes formas. También nos dice, habla de adopción de medidas civiles, también en el campo administrativo, no solamente para sancionar, sino también para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Estas medidas son para proteger a las mujeres de actos de violencia inminentes e intervenciones para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que promuevan la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer. ¿Qué significa? Que absolutamente nadie puede tolerar la violencia contra la mujer. Nuestro Estado boliviano ha firmado, ha ratificado esta convención, voy a volverles a decir, el año 2009, con la Constitución Política del Estado. Los artículos 81 y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos son constituidos o son requeridos como pilares básicos del Estado del Derecho y son complementados por el artículo 7 de la Convención Interamericana para sancionar, prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, en el que se reconoce el vínculo crítico entre el acceso de la mujer a una protección adecuada, judicial, y además a denunciar el hecho de violencia y la eliminación de la violencia y la discriminación que la perpetúa desde los primeros años del origen del hombre. Esta obligación de no discriminar y la garantía de la igualdad son fundamentales para tener acceso a la justicia. ¿Para quiénes? Para las mujeres que han sido víctimas de violencia intrafamiliar. Particularmente nos dice que la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer se viste importante, es especialmente importante al ser diseñada como objeto de promover la igualdad jure y de facto entre hombres y mujeres en el ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales. Los problemas para el acceso a la justicia, vemos que todavía persisten en nuestro sistema judicial problemas no solamente en Cochabamba, sino a nivel nacional, ¿no? Porque sabemos muy bien que la violencia no es un hecho aislado, ¿no? No sabemos que es solamente ocurre una vez, sino son patrones socioculturales discriminatorios que han operado históricamente en detrimento de las mujeres. Por lo tanto, el debido proceso es pues un requisito indispensable para dar respuesta a la exigencia que tienen las mujeres víctimas de violencia en todas sus manifestaciones, ¿no? Por eso estamos viendo por qué es importante el debido proceso en casos de violencia intrafamiliar y doméstica. Vemos todavía el patrón de inefectividad judicial ante actos de violencia contra la mujer que afecta la judicialización de casos de violencia durante todas las etapas del procedimiento ante la Administración de Justicia. Esta inefectividad judicial es la que fomenta, es la que perpetúa la impunidad de la mayoría de los casos, incluidos los de violencia sexual, y además promueve la tolerancia social de este fenómeno. No sé si se acuerdan, en la anterior clase hemos visto cuántos casos de violencia tenemos y cuántos casos se resuelven. Y contra creo que teníamos más de 35,000 casos, son pocos los que llegan a una sentencia. Entonces estamos viendo estadísticamente el tema de la impunidad en la administración de justicia es una verdad
a voces, puesto que el tema de los índices de rechazo, los índices de abandono por la ineficacia judicial son altos. Vamos a ir viendo los nudos que enfrentan las víctimas desde que inician la denuncia. Ya yo les voy a invitar a todos para que veamos estos nudos y los complementemos. Vamos a ver primero, un nudo dice que las víctimas siguen enfrentando condiciones inadecuadas para interponer sus denuncias y no se atiende a garantizar el derecho a la privacidad, ¿no? ¿Qué significa? Entonces, cuando yo inicio una demanda y digamos que yo inicio una demanda por difusión de pornografía, porque sabemos que está a la orden del día los casos que están denunciando por por los videos, fotografías privadas, y los agresores, para tenerlas en sus manos, van denunciando. Entonces, primero se solicita la privacidad, pero no se cumple ese derecho que tienen todas las víctimas cuando en el primer memorial piden al fiscal que este proceso o esas fotos que está exponiendo la víctima se queden en reserva. Los procedimientos son sumamente formales, complicados, largos, muy costosos y conducen a las mujeres a desistir de los mismos, lo que se agrava con la falta de información, ¿no? Ahora vamos a ver un caso. Tenemos nosotros como institución un caso de acoso sexual. La víctima trabaja todo el día, no puede dejar su trabajo, apenas le dan permiso y ahora estamos aquí en el horario continuo y ha pedido 3 veces en su trabajo para ir a sacar hora al IDIF para el peritaje psicológico, y las 3 veces que ha ido me ha llamado desesperada y llorando, indicándome, primero le habían dicho que la psicóloga estaba en su hora de almuerzo, que tenía que esperar media hora, pero no podía esperar porque el tiempo de permiso que había tenido era limitado. Había vuelto a ir la persona al día siguiente para sacar hora. Nuevamente le habían dicho que ha salido a la cárcel. Tipo 8:30 y que vuelva a las 12. Ha vuelto a mediodía y le han manifestado que estaba con baja media. Aquí el IDIF, la distancia es larga, no es corta, ¿no? Es como 15 a 20 minutos. El taxi es de 15 a 20 pesos. Imagínense 3 idas y 3 venidas a 15 bolivianos. ¿Cuánto suma? A ver, son 90 bolivianos, que ha ido en las 3 veces que ha ido para cumplir, y luego la víctima me ha llamado desesperada y llorando, me dijo, lo voy a dejar, o sea, ya no puedo pedir permiso en mi trabajo, yo necesito trabajar, y no puedo tampoco acceder a la hora, para que me den hora en el ITIF. O sea, imagínense ese procedimiento que es sumamente formal, es complicado, es costoso, porque como les decía, los traslados solo en micro va a tardar como 45 o más minutos, en taxi tardará 20 minutos, pero es costoso. Entonces, todo eso hace que esos nudos que estamos identificando hacen que las víctimas se cansen y vayan dejando el proceso. Vemos también que otro factor determinante para que las víctimas no denuncien es la inefectividad de las medidas de protección, y con frecuencia no gozan de una implementación efectiva. ¿Se acuerdan que hemos visto las medidas de protección para los niños, hemos visto las medidas de protección para las mujeres, pero generalmente hemos tenido, igual una señora decía, ya tenía las medidas de protección, ha denunciado a la fiscal que no ha cumplido, le ha dicho que vuelva a declarar y nos vuelve a decir que nuevamente su agresor viene borracho, le viene a amedrentar, le viene a amenazar,
Y la señora dice, bueno, ¿dónde más voy a acudir? Entonces estamos viendo que esos cuellos de botella son los que hacen que las víctimas denuncien los procesos. Ahora, quiero que me digan, vamos a participar en este momento, quiero que me digan ustedes qué nudos o qué cuellos de botella enfrentan en los procesos de violencia intrafamiliar. Los que conocen, los que sepan, los que han escuchado de una amiga, de una familia, etc. ¿Quién se anima a empezar? Si los que no pueden hablar, tal vez pueden hacerlo por el chat. ¿Quién se anima? Yo les he dado algunos ejemplos que los que veo diariamente aquí en la Listen, ¿puedes repetir la pregunta, por favor? Ustedes, ¿qué nudos o qué cuellos de botella conocen que ha enfrentado una víctima cuando ha presentado la denuncia? Como les he dado el ejemplo, ¿no? El tema, por ejemplo, de ir 3 veces a sacar hora y que no le den hora en el IDIF. Es un ejemplo, ¿no? Es la víctima ya se cansa y me ha llamado desesperada y me dijo, lo voy a dejar porque ya no puedo sacar permiso todo el tiempo y necesito trabajar. Entonces, en algún proceso, alguna persona que conozca o que ha escuchado uno de esos nudos, uno de esos procedimientos muy formales con los que están enfrentándose las víctimas. A ver, ¿quién se anima a contarme? ¿O no conocemos ninguno? ¿O está todo bien? ¿Quién se anima? No hay ningún nudo, no hay ningún problema, nada. ¿Quién se anima? Ya les he dado un ejemplo. Allá está todo bien. ¿Nadie se anima a participar? ¿Quién me puede dar, a ver, un ejemplo de algún proceso, no solamente en violencia, sino también, digamos, en el área de familia, niñez, asistencia familiar o algo, o algún otro proceso que ha tenido a la hora de realizar o se ha encontrado con algún problema en la justicia o se ha enterado? ¿Nadie se anima a participar o es que todos están armando su niño? Bueno, creo que nadie se anima a participar. Vamos a seguir, ¿ya? Buenas noches, Listen. Buenas noches. Uno de los problemas que existen cuando uno va a hacer la denuncia, que a veces lo primero que hacen es decirle que uno tiene que llevar en persona la citación al agresor. Eso para mí es algo ilógico, porque yo conocí una señora que me habló un poco de su caso y ella me dijo, yo no quiero ya volver a ir. ¿Por qué? Le dije, porque me mandan a mí a llevarle la citación al agresor. El otro día fui y me dijo a dejarle la primera citación y más bien salí casi agredida de nuevo. Fui a dejarle de nuevo y ya él se presentó a la segunda citación
y dice que ya cuando estuvo en el proceso de que él firme, ¿no ves? La asistencia familiar, ahí le hicieron regresar varias veces donde ella no tenía tiempo, así como usted dijo hace rato, por lo que ella es la que trabaja ahorita para sus hijos. Ella es la sola trabaja. Y ya varios meses hacían que ella iba y venía a las oficinas y no le daban solución. Entonces yo creo que ese es uno de los factores muy graves que está existiendo ahora para las personas que ya se animan a denunciar estas cosas. Eso sería, Alicia. Gracias por compartir. Le agradezco mucho. Si alguien más se anima a compartir. Bueno, gracias, seguiremos. Entonces, decimos también, este factor, este conjunto de factores crea una desconfianza en las víctimas hacia el sistema de justicia y su capacidad de ofrecer una tutela judicial efectiva. Entonces, como usted decía, ¿qué víctima? O sea, si yo le cuento a otra persona, a una amiga que yo he tenido ese problema de ir a sacar hora, o como usted que tienes que ir tú personalmente, entonces, ¿quién se va a animar a realizar la denuncia? ¿Quién se va a decir, pucha, si trabajo yo no voy a poder denunciar la violencia intrafamiliar? ¿No es cierto? Si es que tengo que ir al IDIF, mejor no voy mejor no voy al médico, al psicólogo porque no me quiere atender o no tiene tiempo, etcétera, ¿no? Y además esto, dice, promueve un ambiente en que las víctimas y sus familiares se inhiben en gran medida de denunciar estos hechos. Entonces ya no quieren denunciar porque ya saben cómo ha operado el sistema en un determinado caso. También nos dice que muchas mujeres que han sido víctimas de violencia todavía prevalece un sistema de miedo, impotencia, frustración, inseguridad, situación que se agrava cuando las mujeres desconocen sus derechos. Igualmente las de victimización de que son objeto cuando acuden a buscar atención a la policía, al SLIM, a la fiscalía o a los servicios de salud. Entonces, todos estos que estamos hablando son los cuellos de botella, son lo que nos impide tener el debido proceso, ¿no? Como les dice, es el miedo. Imagínense decirle a la víctima, usted vaya a llevar la situación a su agresor, ¿no? Si es que sabe que por ahí el agresor la va a matar ese rato, ¿no? Igualmente el tema de la frustración que les decía en el caso, o sea, ya no quiere ir. Yo le he dicho, yo se lo voy a ir a sacar ahora, le dije, no, pero es como les digo, es lejos. Pero igual ya no quiere ir, mejor lo voy a dejar así. Entonces ya tenemos un agresor sexual que va a estar libre porque las víctimas se cansan del sistema judicial. Entonces, ¿quiénes son el primer contacto con las víctimas? Son los funcionarios. Cuando interponen la denuncia, muchas veces realizan incluso preguntas capciosas o a menudo reducen su análisis a detalles morbosos. Imagínense, y además eviten juicios sesgados y discriminatorios sobre la causa y la tendencia que se produce en la ruta de denuncia en el caso del sistema de justicia, ¿no? Es común aquí en todas partes que se minimice la violencia sufrida. Entonces, ¿quién tiene el primer contacto? Cuando yo realizo vamos a ir con esa denuncia de las que les he dicho. La primera denuncia la tiene un policía. Entra a la puerta y le dice, ¿qué va a hacer? Quiero denunciar. ¿Qué va a denunciar? Nos pregunta, voy a denunciar este caso de acoso sexual. Le va relatando a la víctima. Y esa persona ni siquiera le recibe la denuncia. Le hace contar qué es lo que ha pasado. Luego le deriva con el policía encargado, que nuevamente le hace contar lo que le ha pasado. O sea, imagínense esa víctima que tiene que contar una y otra vez todo lo que ha pasado. Y además tiene que decir, bueno, usted se lo habrá buscado. O sea, si le ha pegado es por algo.
¿usted por qué no tenía la casa ordenada? O sea, le hacen todavía juicios de valor a esa víctima y vemos que el sistema de justicia minimiza, dice, no, pero eso no es nada, o sea, ¿qué ha pasado? Y es por eso que las víctimas también tienen miedo a denunciar, ¿no? Nosotros tenemos el caso de una señorita que sufrió violencia sexual, pero tiene miedo a denunciar. Dice, no, o sea, si denuncio, ¿qué va a pasar? ¿Quiénes van a conocer? Porque ahí en medio hay videos. ¿Quiénes van a ver los videos? O sea, el agresor en estado de inconsciencia, cuando la jovencita estaba en completo estado de ebriedad, ha procedido a violarla y ha grabado. Y más bien que han encontrado esas grabaciones y el hombre, ella tiene miedo a denunciar porque dice, o sea, van a ver todos, van a publicar, van a llamar a la prensa, ¿quiénes van a poder ver el video? O sea, imagínense que solamente por el miedo a enfrentarse a la justicia se va a quedar un hecho sin denunciar. Entonces, realmente el tema de las víctimas es bien delicado, ¿no? Y es por eso que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha observado que los recursos internos, de acuerdo con los principios generalmente reconocidos en el derecho internacional, deben ser adecuados en el sentido de que deben permitir, nos dice, la restauración del derecho violado y además que tienen que ser efectivos en el sentido de ser capaces de reproducir el resultado para el que fueron concebidos. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo perseguido es que no exista retardos de justicia injustificados, no se deniegue la justicia o no se suscite algún otro suceso que impida el debido acceso al recurso judicial. Y ahí les señalo otro caso de una víctima que ha denunciado hace como 6 años violencia física y violencia psicológica. Ha ido bueno, como institución hemos ido al proceso, ya son 6 años, le han condenado por violencia física y psicológica a 3 años y 4 meses. Ha sido un proceso realmente largo, a la señora le ha costado mucho por el tema de su tiempo, el gasto emocional, el costo de que tener que ir a las audiencias, al IDIF, etcétera, etcétera, y la notifican con la apelación que ha salido después de 3 años. Y le dicen que no se ha comprobado la violencia física, habiendo certificado médico, que solamente había violencia psicológica, por lo tanto, les reducen la pena a 2 años, ¿no? Y la señora está en la disyuntiva, apelo, lo dejo, ya son 6 años, es otro, ¿cuántos años más voy a esperar para tener justicia? Porque realmente los hechos que le pasaron a la señora han sido muy fuertes, muy duros, han tenido que declarar sus hijos, o sea, los ha tenido que someter igual, enfrentarse con su agresor. Entonces, no son casi 6 años, les revocan la parte de la sentencia y ella está en la disyuntiva porque no ha tenido un acceso efectivo a la justicia. Tenemos también recomendaciones, la recomendación 119 de la CEDAW, que solicita, que pide a todos los estados que han actuar con la debida diligencia, no solamente en la atención, sino para prevenir, para investigar y para sancionar la violencia contra la mujer y además responder a ella. Esas son recomendaciones que nos ha hecho la CEDAW. ¿Cuáles son los principios de debida diligencia? Los principios de la debida diligencia, primero es la oficiosidad. ¿Qué significa la oficiosidad? Que significa que de oficio los jueces tienen la obligación de iniciar el proceso. ¿Qué significa? Que yo no necesito abogado,
pero lamentablemente, que venga su abogado, o sea, quiero que me explique, no, que venga su abogado, le vamos a explicar, entonces, ¿de qué oficiosidad estamos hablando? La oportunidad, que sea inmediato, no que me digan vuelva mañana, no que me digan vuelva en 2 horas, no, tiene que ser oportuno. Y la competencia, la independencia del proceso, la imparcialidad, ¿no? Estamos hablando de la independencia, de que, por ejemplo, hemos tenido casos de personas que han denunciado el caso de violencia, ¿no? Y dicen, no, no le podemos atender porque es dirigente. No les voy a decir de dónde, pero es aquí en Cochabamba. Y si es dirigente, si la atendemos, nos van a sacar de la institución. Entonces, ¿de qué imparcialidad o de qué independencia estamos hablando? Va a la policía y le dice, usted es la que está mintiendo, le vamos a meter, o sea, le estoy contando otro caso, en vez de atenderla a la señora que sufrió violencia de parte de uno de los dirigentes, la señora la van acosando para que se tire y no van cumpliendo con la debida diligencia. También tiene que haber exhaustividad y la participación de las víctimas y todos sus familiares. Entonces, estos son algunos de los principios que tiene que haber cuando hablamos de debida diligencia en un proceso de violencia intrafamiliar y doméstica, que es importante que todos cumplamos. También el estándar de la debida diligencia está dentro de la ley 348. El estándar de la debida diligencia frente a la violencia de género requiere que se asegure la aplicación efectiva del marco legal vigente y además políticas de prevención y prácticas que permiten actuar de manera eficaz ante las denuncias en sintonía con los criterios establecidos en el marco de los derechos humanos. Entonces, el Estado puede incurrir en responsabilidad internacional al no actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar y además reparar los actos de violencia contra la mujer. Es un deber para el Estado aplicar los actos cometidos por particulares en ciertas diligencias. Esta es un párrafo de una sentencia en el caso Lenaham, González y otros contra Estados Unidos. Estamos hablando del tema de la debida diligencia que está diciendo la Corte Interamericana. Entonces, la debida diligencia en el país, hace el monitoreo a los principios de primero, el trato digno, cómo tratamos a la víctima cuando va a realizar su denuncia, desde el primer policía, desde el funcionario del Servicio Legal Integral, desde la fiscalía, desde el juez, ¿no? Hay algunas autoridades, por ejemplo, que le dicen a la víctima, ¿y usted por qué ha ido a visitar a su agresor? ¿Por qué ha ido a la cárcel? O sea, le llaman la atención, sí, olvidándose que esa víctima ha ingresado al círculo de la violencia y hay una dependencia emocional muy fuerte con su agresor y yo no le puedo estar reclamando porque ha ido a verle a su agresor. Ese monitoreo que hace la CIDH, la Comisión Interamericana en la debida diligencia, también va el tema de la inmediatez en la atención. La información veraz, clara y oportuna. No, muchas veces ni siquiera le dan información a la víctima sobre su estado, ni siquiera le prestan el expediente o le explican qué es lo que está pasando. Tiene que haber también servicios multidisciplinarios. La gratuidad es un elemento indispensable, la gratuidad en los procesos de violencia. También en la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia,
en el Ministerio Público, en el IDIF y en el órgano judicial. Entonces es importante que este monitoreo que se realiza a estas instituciones esté en el tema de la debida diligencia. Entonces tenemos que ver los resultados. Ninguna se ha logrado pasar la barrera de regular. ¿Qué significa regular? Que después ha habido un monitoreo sobre estos temas y ni siquiera ha pasado en regular. En estos temas que hemos hablado, en estos principios, ni siquiera ha logrado la barrera de ser regular, sino son temas estructurales. ¿Cuáles son las causas? El tema de la insuficiencia de presupuesto, contar con una mejor infraestructura, equipos y personal. Y ahí vamos nuevamente al tema del recurso. Sabemos que el 0.05% está asignado al presupuesto general de del presupuesto general de la nación en el tema de violencia, en el tema del Poder Judicial. Entonces, no hay presupuesto. Vamos a ver nuevamente a los servicios legales integrales. No sé, Beni, cómo será, pero aquí en Cochabamba cambian de personal cada 3 meses. Imagínense esa víctima que cada 3 meses tenga que volver a ir a contar a un abogado, una nueva psicóloga, etcétera, su caso. Entonces, son las causas para que en el monitoreo no se haya podido ver que se esté imprimiendo la debida diligencia. También vemos que no existe la priorización de los casos de violencia ni por los investigadores, ni por los fiscales, ni por los jueces, ¿no? Que tratan estos temas como cualquier otro tema en el ámbito penal. Ahí tenemos la ley 348 que nos dice que se tienen que priorizar los casos de violencia intrafamiliar, pero no es así. Otro sería el principio de gratuidad establecido porque las diferentes instancias, ya hemos vuelto a decir, que no cuentan con presupuesto. También hay deficiente atención en las denuncias, no se hace la valoración de riesgo para determinar las medidas de protección que deben ser inmediatas, la resolución a través de salidas alternativas. Hay la falta de especialización de las autoridades, porque imagínense si cambiamos cada 3 meses, entonces no hay hay el desconocimiento de los, por ejemplo, estándares internacionales que ahora estamos hablando. ¿Qué nos dice la Corte Interamericana? Nos dice que todos los estados, dice, tienen la obligación de garantizar, y esta obligación, ¿qué implica? Implica que los estados tienen que organizar todo el aparato gubernamental y en especial todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de tal manera que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Y como consecuencia de esta obligación, los estados deben prevenir, sancionar e investigar la violación de los derechos reconocidos por la Convención y procurar el restablecimiento del derecho conculcado y, de ser posible, y en su caso, la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos. Este caso es caso Velázquez Rodríguez, es las excepciones preliminares, la sentencia es de 1987. La obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos no se agota con la existencia de un orden normativo dirigido al posible cumplimiento de esta obligación, sino que comparta la necesidad de una conducta gubernamental que asegure la existencia en realidad de una eficaz garantía de libre y pleno ejercicio de los derechos humanos, ¿no? ¿Qué significa? Que Bolivia no solamente tiene que cumplir con haber dictado normas, sino también tiene que tener la conducta que hemos dicho, la obligación que comparta el ejercicio pleno de los derechos humanos,
de las víctimas de violencia. Tenemos otro caso, González versus México, que nos dice, no basta que el Estado se abstenga de violar los derechos, sino que es imperativa la adopción de medidas positivas determinables en función de las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación específica en la que se encuentre. Entonces, estamos viendo, hemos visto ya el tema de la... estamos haciendo un énfasis en el debido proceso en casos de violencia intrafamiliar y doméstica. ¿Tiene alguna pregunta hasta aquí? Si tienen alguna pregunta hasta aquí en este tema, o quieren contar algún caso, porque hemos hecho como un análisis de los cuellos de botella y además se ha hecho como un estudio se ha monitoreado esos estándares que ha dado la Corte a través de las sentencias, se ha monitoreado en los diferentes procesos y yo les he dado el resultado. A ver, ¿quién me quiere decir si hay alguna pregunta, si hay algún comentario, o cómo es la realidad igual, diferente aquí en Cochabamba? A ver, ¿quién me quiere responder? ¿Nadie se anima a contestarme? Creo que todas están cansadas, ¿no es verdad? Creo que a fin de año nuestras baterías se están apagando, ¿no? ¿Nadie se anima? Están puestas. Sí, Alejandro. Están puestas, pero creo que ya están todos cansados. Bueno, hemos visto que las clases iban a ser solamente hasta las 9:30, entonces ya tenemos 10 minutos y como no hay preguntas, nada, entonces vamos a terminar aquí la clase con el debido proceso. Y luego ya vamos a organizar con Martina la clase del próximo lunes, que como es feriado y como es Navidad, no creo que nadie se conecte, ¿no es verdad, Martina? Yo al menos voy a estar de viaje, licenciada, igual. Sí, por eso vamos a ver, o sea, vamos a hablar internamente, vamos a organizar con Psicólogos Sin Fronteras para ver cómo hacemos. Entonces, gracias por la atención. Voy a mandar el tema y voy a mandar también, espero que estén leyendo también lo que hemos mandado, el material. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, licenciada. Gracias a usted por su paciencia y su tiempo. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Gracias Buenas por noches, su presencia gracias. Gracias. y estar permanentemente con nosotros. Gracias a Pasen buenas ustedes. noches y feliz Nochebuena. Que Dios la bendiga a todos, a Gracias, cada uno de Loreto. nosotros. Gracias. ¿Ya? Que la pasen bien todos, compañeros y compañeras que están presentes. Muchas bendiciones. Gracias por los mensajitos que están mandando igual. Buenas noches, Buenas Lice. noches.